Bueno, Vieito, semana intensa la que acaba y ¿por dónde quieres que empecemos? Porque tenemos la arremetida del ministro de Transportes contra el presidente de la Comisión de Investigación del Accidente Ferroviario de Adamuz, tenemos la utilización, perversa añado yo, de los pensionistas por parte de este gobierno, la regularización masiva para a su vez intentar reunificar esa mayoría de investidura totalmente deshilachada. Tenemos el plantón de Pedro Sánchez al Senado, tenemos dos destituciones en Rodalíes, pero por el caos en las cercanías catalanas y no por las 45 muertes en Adamuz, así que como ves, un menú variado. Sí. Tenemos un amplio surtido de noticias. Yo creo que empezaría, aunque creo que hay que dar dos pinceladas del accidente de Adamuz Queso. Una, el hecho de que estén borrando en la página web del Ministerio de Transportes las últimas adjudicaciones en ese tramo, lo cual me parece muy inquietante y un rasgo de, vamos, es como el borrado de los WhatsApps del ex fiscal general, ¿no? Es como ya reconocer un delito ahí. Por otro lado, el hecho de que el subdelegado del gobierno de Córdoba le dijera a los policías que estaban en el partido del Córdoba que acudían a socorrer y ayudar a socorrer a las víctimas del accidente, que se diesen la vuelta. Y se dieron la vuelta porque, claro, era una orden de un superior. Me parecen dos canalladas que vienen a demostrar que efectivamente estamos obligados a fiscalizar el comportamiento de este gobierno con lo que ocurrió en este accidente ferroviario. Pero me gustaría hoy especialmente centrarme en la utilización perversa que este gobierno viene haciendo insistentemente de los pensionistas. Es decir, llevar la subida de las pensiones sistemáticamente cada año a una votación al Congreso de los Diputados, acompañada de una serie de leyes, algunas de las cuales invotables para un partido como el Partido Popular, como era en este caso casi una especie de autorizar la ocupación ya de cualquier manera, pues me parece un uso torticero y perverso. Comprobar, como hemos comprobado y hemos publicado nosotros una información magnífica tuya de que Sánchez ya tenía hecho el TikTok horas antes de que se produjese la votación, eso viene a evidenciar que en realidad no están en la solución de los problemas. Estuvo muy bien Felipe González el otro día en una intervención que hizo pública en un foro diciendo que en democracia hay que estar con un proyecto de país con valores morales, decía él, y que no se puede estar en la agitación, en la propaganda, y él hablaba de colaborar al buen estado de ánimo de la sociedad. Este gobierno está permanentemente en el enfrentamiento, en la crispación. Habría sido tan fácil como el 23 de diciembre, que fue la fecha del último Consejo de Ministros de 2025, cuando se aprobó ese decreto ley y otro con ayudas al transporte público, desligar las pensiones, porque es que el gobierno sabía lo que iba a pasar. Yo me atrevería a decir más, quería que pasara lo que pasó, porque sabía que quería perder la votación. Y es más, añado otro dato, el gobierno retrasó la convalidación de este Real Decreto Ley, todo lo que pudo legalmente, para que la votación coincidiera con la campaña en Aragón, porque en Aragón hay 300.000 pensionistas a los que apeló la candidata socialista, a la que por cierto las encuestas no le van muy bien, Pilar Alegría, nada más acabó el pleno. El gobierno primero crea el problema y después lo va a resolver diciendo que es el gran salvador de las pensiones en este país. Y es que no hace falta, yo no vengo del futuro para adivinar esto, vengo del pasado, sí, porque es exactamente lo que pasó a principios del año pasado. Al final el gobierno llegó a un acuerdo con Junts, llevó las pensiones con alguna cosita más, y el decreto ley fue convalidado con el voto de Junts y con el voto también del Partido Popular. Pero yo creo que este año ya no les ha funcionado. No, porque ya visto a otro perro con ese hueso. Exactamente. Pero a mí me parece, Ana, muy perverso y que retrata mucho la personalidad de Sánchez y de su gobierno, porque están instalados, insisto, en ir siempre a la agitación. En lugar de solucionarle los problemas a los ciudadanos, a la agitación. Tendríamos mucho que hablar
Yo estoy a punto de ser pensionista, o sea, a la vuelta de un tiempo, es decir, probablemente de los que estamos aquí soy el más cercano a ser pensionista. Y me gustaría cobrar mi pensión y que el sistema de pensiones sea absolutamente viable. Ahora, hay que plantearse seriamente el sistema de pensiones y no lo que ha hecho este gobierno, que ha hecho una huida hacia adelante, que curiosamente esa huida hacia adelante con el señor Escrivá, que ahora está en el Banco de España, puede hacer quebrar el sistema de pensiones. La clave del sistema de pensiones en España es hacerlo sostenible y no ir a una huida hacia adelante en la que hay unos cuantos que se están, en fin, beneficiándose de ese esquema y sin embargo hay un dudoso futuro para los que venimos detrás, ¿no? Lo que está haciendo este gobierno es más grave que todo eso, es un enfrentamiento generacional. También. Provocarlo y azuzarlo. A los jóvenes contra los mayores, insinuando que las pensiones de los mayores, que al final se comen una buena parte del gasto social de este país, son las culpables de que ellos no cobren el sueldo que deberían. Y eso es lo último, porque al final es un derecho. La gente, los pensionistas no cobran per se, cobran porque han cotizado, claro, porque han trabajado. Hablamos de pensiones contributivas y porque es un dinero que merecen y que les corresponde. No es ninguna limosna, ni de este ni de ningún otro gobierno. Pero el problema original de este decreto es que seguimos sin presupuestos. Si hubiéramos empezado el año 2026 con unos presupuestos nuevos, en vez de prorrogar por tercer año consecutivo los de 2023, esta subida de las pensiones, esta revalorización de las pensiones en general y subida de las mínimas, habría ido en las cuentas públicas, que es como tendría que ir, pero seguimos con un gobierno en abierta rebeldía constitucional, que empieza el año 2026 como terminó el 25, incumpliendo un mandato constitucional. El otro día le escuchaba yo en la cadena COPE a José Antonio Zarzalejos crear la figura de la autocracia constitucional. Y es que es cierto, bajo una apariencia de que tienes una constitución que te respalda, digamos, bajo la interpretación de un personaje tan inquietante como Conde Pumpido, estamos probablemente en el momento en que menos democrático es nuestro sistema. Es decir, estamos ante un señor que bordea la autocracia, que bordea, en fin, lo menos democrático que hemos conocido hasta ahora, porque es un señor, no ganó las elecciones, no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene el favor de la sociedad en general, tiene a medio país absolutamente crispado y toma una tras otra medidas profundamente antidemocráticas, puesto que no tienen el aval del Congreso de los Diputados ni del Senado. Se permite plantar el Senado, en fin, toma todas las decisiones, tiene una carga de arbitrariedad enorme, que es lo que caracteriza a la dictadura y diferencia a las democracias de otros regímenes, ¿no? Por tanto, a mí esa figura de la autocracia constitucional de la que hablaba Zarzalejos me gustó mucho. Tenemos un caso muy reciente del martes de esta semana que ahora termina, que es el famoso decreto de regularización de 500.000, que serán más finalmente, que incluye también a los menores de edad, de inmigrantes que llevan en España al menos 5 meses. Resulta que hay una iniciativa legislativa popular que ha sido apoyada por más de 700.000 personas, que está siendo tramitada en el Congreso, lo cual quiere decir que los grupos parlamentarios pueden hacer sus aportaciones, que hay un debate, y en un punto de la legislatura en que a Pedro Sánchez le interesa cambiar de marcha y dar un arreón, dice que ya no vale la tramitación parlamentaria, corta por lo sano y aprueba en el Consejo de Ministros un decreto que tiene rango del reglamento, que ni siquiera ley, que modifica sustancialmente la composición de este país, y todo ello hurtándole el debate al Congreso, que es donde reside la soberanía nacional y la voluntad de los españoles. Eso es lo que me parece más inquietante. Me parece inquietante la regularización, porque creo que merece... A mí me parece bien que incorporemos a mucha gente, y mucha gente que está trabajando, mucha gente que
que hace un servicio, que cotiza, otros que no cotizan y van a cotizar. Todo eso me parece bien. Es decir, yo en la idea global la acepto. Lo que no acepto es la fórmula, el camino, y después lo que no acepto es que sea de cualquier manera. Es decir, no es legalizar a todos. Hay que legalizar uno a uno y viendo si de verdad tenemos capacidad técnica desde las propias autoridades, desde la administración, desde el funcionariado del Estado, para ver uno a uno los casos de incorporación. Porque necesitamos más gente trabajando en España, es probable, tenemos la tasa de natalidad más baja de toda Europa, pero no vale todo el mundo. Y esto que dicen siempre, es que los españoles emigramos. Vamos a ver, los españoles emigramos básicamente en el siglo XIX y principios del XX a América, casi a construir aquellos países, contribuimos a construir aquellos países. Y después emigramos a Europa, básicamente en las décadas de los 50 y de los 60. Cuando emigrábamos a Europa íbamos con nuestro contrato. Es decir, cuando salía un español a Europa, a Alemania, a Suiza, a Francia, llevaba su contratito. Es totalmente distinto a cómo está viniendo aquí en oleadas. Pero por otro lado, es que hay que insistir en que yo admito, faltaría más a todo el mundo, pero hay que reconocerlo y decirlo con toda claridad, que quien venga aquí, como decía Meloni, que acepte las condiciones, la cultura y las circunstancias de este país. Lo que no pueden venir es a imponer su cultura, sus valores y no adaptarse a nuestras leyes. Para mí eso es fundamental. Pasa que se nos agota el tiempo, no podemos seguir mucho más, pero es un tema que merecería la pena que abordásemos. Bueno, tendremos tiempo para seguirlo hablando en próximas citas. Me parece muy bien. De acuerdo.